¿Cómo reaccionas en los tiempos de dificultad? Enfatizaremos un poco acerca de la importancia de evitar y dejar a un lado algunas actitudes y reacciones negativas que son nocivas e inconvenientes cuando estamos pasando por ciertas crisis en cualquier área de nuestra vida. Hola hermanos, es mi oración que en este día puedas interiorizar la palabra que el Señor nos hablará y así podamos aplicarla. Hay reacciones que tenemos cuando estamos en momentos de crisis. Hoy aprenderemos qué no debemos hacer. Mira lo que dice la palabra en 2 de Reyes 6, 32 y 33. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo dijo a los jefes: ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. ¿No se oyen los pasos de su señor detrás de él? No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Nos basaremos en ese pasaje bíblico para desarrollar esta enseñanza, donde se describe la situación crítica del pueblo de Dios, cuando por culpa de que los sirios sitiaron la ciudad, vino una gran hambruna y tuvieron que comer cabeza de asno, estiércol de paloma e incluso carne humana. Eso lo puedes ver en los versículos 24, 25, 28 y 29 del capítulo que leímos hoy. Esta fue una situación bastante difícil para los habitantes de Samaria, tal como lo vemos en esta historia. Es ahí donde vemos la reacción del rey y su mensajero, lo cual nos enseña qué es lo que no debemos hacer en tiempos de dificultad. Evita buscar culpables. El rey en esa época, Joram, culpó al profeta Eliseo de toda esta situación de gran hambruna, por el canibalismo al que habían recurrido unas mujeres. Versículos 28 al 31. Además, el rey había ordenado la búsqueda de Eliseo para matarlo. Versículos del 31 al 33 que leímos. ¿Era el profeta el culpable de toda esta situación? No. De hecho, la razón por la cual recurrieron al canibalismo se debió a la desobediencia a Dios y a su palabra. Deuteronomio 28, 15, del 53 al 58. Joram, en vez de reconocer que todo lo que estaba sucediendo era por culpa del pecado y la desobediencia a los mandamientos y preceptos divinos, lo que hizo fue culpar al profeta de Dios. ¿Cuántas veces hemos culpado a otras personas por lo que nos está pasando? ¿Por qué más bien no reconocemos que mucho de lo que estamos sufriendo ha sido a causa de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestras malas decisiones, equivocaciones, faltas, errores y pecados? Lo peor que podemos hacer en tiempos de crisis es buscar culpables. Evitar culpar a Dios. Versículo 33. Por orden del rey, el mensajero venía por el profeta Eliseo para matarlo o llevarlo preso. Además, mientras el rey está culpando injustamente a Eliseo, el mensajero está culpando y rebelándose contra Dios al decir que todo este mal, desgracia, sufrimiento, venía de él, de Dios. Este hombre de habla perversa tampoco reconoció que por culpa del pecado y la desobediencia a Dios y a su palabra, estaban sufriendo de esa manera. Además, el mensajero del rey hasta se atrevió a decir sin temor alguno que no valía la pena esperar en Dios. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios de nuestros sufrimientos, dolor e infortunios? ¿Es Dios culpable de lo que nos está sucediendo? Lo peor que podemos hacer en tiempos de crisis es culpar a Dios. Más bien, volvámonos a Él en arrepentimiento sincero y verdadero para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Evitar el pesimismo e incredulidad. La actitud del príncipe del rey, hombre de confianza, oficial y mano derecha, fue incrédula.
arrogante, negativa, pesimista y lo más decepcionante, del rechazo a la palabra de Dios a través del profeta Eliseo, dudando de su gran poder. Segunda de Reyes 7, 1, 2. Hasta tuvo el cinismo de burlarse de la palabra profética. No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Qué triste es hablar y referirse de esta manera tan descabellada de Dios, que tiene el poder para cambiar la situación difícil y vergonzosa de su pueblo. Con razón este hombre no gozó ni disfrutó de la provisión divina profetizada por el profeta Eliseo. Solamente vio pero no comió y terminó atropellado por el pueblo a la entrada de Samaria, en cumplimiento también de la profecía de Eliseo. Versículos 1, 2 y del 17 al 20. Terminemos preguntándonos, hasta ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción en los tiempos de crisis? ¿En tiempos de crisis hemos buscado culpables? ¿Hemos culpado a Dios? ¿Hemos sido incrédulos y pesimistas? ¿Hemos rechazado su palabra? Rectifiquemos estas actitudes y más bien vayamos en su ayuda y apelemos a su gracia y misericordia. Acompáñame a orar. Amado Señor, vengo delante de ti con un corazón arrepentido, porque en tiempos de dificultad he perdido la fe, no he hecho lo correcto y más bien me he apartado de ti. Perdóname por buscar culpables o culparte a ti, mi Dios, por pensar que has sido tú que has traído a mí situaciones tan difíciles y no he creído que muchas de ellas han sido por mi causa, mi desobediencia y mi pecado. Recibo tu perdón y te pido que me ayudes a caminar con confianza en ti, en tu palabra y en tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el resumen para poder aplicar lo aprendido. Debo evitar buscar culpables. No debo descargar la culpa de mi situación sobre otras personas, sino reconocer que mucho ha sido por mis malas decisiones. No debo culpar a Dios. Eso es lo peor que puedo hacer en tiempos de crisis. Lo que debo hacer es buscar de su ayuda en arrepentimiento. Debo evitar el pesimismo e incredulidad y creer que Dios tiene el poder para cambiar mis dificultades en bendiciones. El pecado es un gran problema que nos hace que culpemos a otros de nuestros problemas. Este se introduce sigilosamente en nuestras vidas, distorsiona nuestro punto de vista e influye en nuestras decisiones. Dios te bendiga y te guíe en este día y que en medio de las crisis puedas ser guiado por su sabiduría. Hasta pronto.